Nosotros somos el grupo 1 y el día de hoy vamos a hablar del tema de volúmenes. Los contenidos que vamos a tratar en esta presentación son la introducción a volúmenes de tierra, el cálculo de volúmenes y los resultados que han sido obtenidos en el software de Civil 3D. En el tema de volúmenes de tierras, este cálculo es clave en proyectos de infraestructura como carreteras, canales o plataformas. El cálculo de estos volúmenes se realiza entre secciones transversales consecutivas del terreno, lo que nos permite determinar con exactitud cuánto material debe excavarse o rellenarse para alcanzar el perfil de diseño. En la imagen podemos ver una sección típica donde se distingue claramente el área de corte, marcada como AC, y el área de relleno indicada como AR. También se observa la distancia total entre las secciones, representada como D. Este tipo de análisis se basa en el principio de que el volumen se obtiene multiplicando un área representativa por la distancia entre secciones. Para hacerlo con mayor precisión, se utilizaron distintos métodos geométricos como el prismoide, piramoide o tronco de pirámide, según las condiciones del terreno. La sección del método adecuado depende si las áreas en las secciones son de corte, relleno o mixtas. Este proceso es fundamental en la planificación de obras, ya que errores en el cálculo de volumen pueden representar grandes diferencias en costos y tiempos de ejecución. Algunas de las secciones más comunes que se pueden encontrar son el prismoide, piramoide y el tronco de pirámide. El prismoide se utiliza cuando ambas secciones consecutivas están completamente en corte o en relleno, y el volumen se calcula como el promedio de las áreas de ambas secciones multiplicada por la distancia entre ellas. Es un método adecuado cuando no hay transición entre tipo de terreno. El piramoide, en cambio, se aplica cuando una de las secciones es mixta, ya sea corte y relleno, y la otra no tiene área, es decir, termina en un punto. El volumen se calcula como el área distinta multiplicada por la distancia entre secciones dividida para 3. Es útil en extremos de obra o en zonas donde una sección desaparece. Y finalmente el tronco de pirámide, que se emplea cuando ambas secciones tienen corte o relleno y al menos una de ellas es mixta. También se utiliza cuando hay una sección mixta consecutiva con otra. Este método es más general que el piramoide, permitiendo manejar transiciones más complejas entre secciones. En conclusión, podemos decir que si hay dos secciones consecutivas totalmente en corte o relleno, es recomendable usar la ecuación del prismoide. Caso contrario, en cualquier otro caso diferente a secciones totalmente en corte o en relleno, se ocuparía la ecuación del tronco de pirámide. Bueno, para poder obtener el cálculo de los volúmenes, lo primero que necesitamos es realizar el cálculo de las áreas. Para ello vamos a obtener diferentes datos con los cuales vamos a poder trabajar y obtener la posición de los chaflanes. Em, los datos que utilizamos aquí, que sacamos en esta parte izquierda, son datos que vamos a obtener del perfil longitudinal que hemos generado con anterioridad. De aquí podemos obtener la cota roja y la cota negra. Con estas dos cotas y la diferencia entre estas dos vamos a obtener la cota de trabajo. En este caso tenemos una cota de trabajo, por el signo nos damos cuenta que es una cota en corte de 2,83 metros. También vamos a obtener el valor de la pendiente del terreno, el talud en corte y el talud en terraplén, que estos son valores que obtenemos según la normativa y dependiendo del tipo de suelo que tengamos en nuestro terreno. De acuerdo a ello, hemos identificado que tenemos valores de talud en corte de 0,5 en horizontal y 1 en vertical, y taludes en terraplén de 1,5 en horizontal y 1 en vertical. Con estos mismos datos hemos realizado el cálculo del ancho de banca y hemos obtenido un valor de 12,62 metros. En esta sección de acá lo que hemos obtenido son valores de nuestro proyecto y que hemos hecho de acuerdo al diseño que tenemos, como el ancho del carril, la pendiente de las cunetas, en este caso tenemos cunetas triangulares. También hemos obtenido el ancho de los espaldones, que ese es un dato base. También hemos obtenido el bombeo y el espesor del pavimento, que igual es dato base, y la profundidad de las cunetas, de acuerdo al diseño de cuneta que nosotros tenemos y los datos que habíamos obtenido anteriormente. Con estos datos lo que vamos a hacer es obtener, como lo había mencionado, la posición de los chaflanes, identificando, haciendo relaciones y con sistemas de ecuaciones hemos podido obtener los valores de las distancias desde el punto que corta
nuestra sección hasta la posición en donde se encontrarán los chaflanes. Entonces, con estos valores de aquí hemos podido sacar esta cartera de chaflanes poniendo los diferentes puntos del chaflán izquierdo, del eje central, que en este caso tenemos justo en la cota 1 más 0,60, y del chaflán derecho. Con estos datos hemos podido calcular por el método de las cruces el área para nuestra primera sección, que tendremos un área de 52,72 metros cuadrados. Vamos a realizar el mismo procedimiento para la siguiente sección, que sería en nuestra cota 1 más 0,80, y vamos a obtener un área de 20,26 metros cuadrados. Una vez que hemos obtenido el valor de las áreas, lo que vamos a realizar es el cálculo de los volúmenes con las fórmulas que se nos han presentado anteriormente. En este caso, como tenemos dos secciones consecutivas en corte, vamos a ocupar la primera fórmula. Vamos a obtener el L de 20, que es la distancia que tenemos entre nuestras secciones, y con la suma de las áreas dividido entre 2 y multiplicado por este valor, vamos a obtener un volumen en corte para estas dos secciones de 729,8 metros cuadrados. Con esto vamos a hacer todos nuestros volúmenes y vamos a calcularlo de igual manera. Cálculo de volúmenes en el Civil 3D. Para nuestro proyecto primero realizamos las bandas de perfil, las cuales nos permiten identificar en qué lados tenemos corte y en qué lados tenemos relleno. Luego de esto se realiza el diseño del ensamblaje, para lo cual se necesitan los datos del carril, del espaldón, de la cuneta y de los taludes de corte y relleno, los cuales nos permiten luego realizar el diseño geométrico transversal. Para nuestro proyecto los datos del carril son un ancho de 3,35 metros, una pendiente del -2%, un pavimento rígido de 0,025 metros con una base de 0,5 metros. Los datos del espaldón tenemos con un ancho de 1,5 metros, igual se considera la pendiente del carril y también se considera una superelevación con la misma pendiente y con un pavimento rígido de 0,025 y una base de 0,5 metros. Para los datos de corte y relleno, estos dependen del tipo del suelo. Para nuestro proyecto, los datos son para corte de 0,5 y para relleno de 1. En nuestro proyecto se colocará una cuneta triangular con una pendiente anterior de 1 y un ancho frontal de 0,3 metros. Igual se coloca una pendiente posterior de 2 con un ancho de 0,4 metros. Para el lado izquierdo se realiza los mismos pasos que se realizaron para el lado derecho, pero se cambia en el Use Super Elevation en el lado right por el left, que sería el lado izquierdo. Luego de esto se genera el corredor, para lo cual es necesario los datos del ensamblaje, el perfil y el terreno natural. Una vez generado el corredor, dentro de ese corredor se deben colocar las líneas de muestreo, las cuales las hemos colocado en un rango de cada estación, con la diferencia de que en rectas estas líneas irían cada 20 metros y en curvas estas irían cada 10 metros, como se especifica en la primera imagen. Una vez realizado todo lo anterior, que es lo necesario para el cálculo de áreas, volumen y movimiento de tierras, se genera el cálculo de materiales, como se observa en la primera imagen, que depende del alineamiento final y de las líneas de muestreo que hemos generado. Anterior a esto, para las líneas de muestreo, se debe generar en el corredor un datum. Con el datum, en el cálculo de materiales se coloca para el terreno natural y para los datos del datum. Luego de esto, en el cálculo de materiales, se colocan los datos para el corte, que es de 1,20, y para el relleno de 0,9. Si se tiene material reutilizable dentro de lo que es el corte, se coloca de 0,95. Con esto se genera un reporte que lo tiene la misma software del Civil 3D, los cuales nos botan a una página de internet, como se observa en la imagen que nos dan los datos de área
y volumen de corte. Igualmente se considera el volumen de corte reutilizable y el área de relleno y volumen de relleno. Esa sería toda nuestra presentación sobre volúmenes. Gracias.